diplomacia para intentar solucionar la crisis fronteriza en Ucrania ante la presión militar de Rusia. El ministro de Exteriores ruso recomendó continuar las negociaciones, mientras que la ONU pidió reducir la especulación. Ley de emergencias en Canadá. El primer ministro Justin Trudeau invocó este poder para enfrentar las protestas del llamado Convoy de la Libertad, que se opone a la vacunación contra el COVID-19. Esto le permitiría desplegar al ejército en las calles. Inició el juicio contra 4 hombres presuntamente implicados en el asesinato del sacerdote francés Jacques Hamel, quien murió degollado en 2016 en medio de un ataque perpetrado por simpatizantes del autoproclamado Estado Islámico. Los autores materiales de los hechos murieron tras el ataque a manos de la policía. Bienvenidos a las noticias de France 24. Yo soy María Clara Calle y es un placer volverlos a saludar. Y comenzamos en Europa del Este, porque Moscú y Occidente aún le apuestan a la diplomacia para desescalar las tensiones en la frontera entre Rusia y Ucrania. Hoy el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, le recomendó al mandatario Vladimir Putin continuar las negociaciones, pues afirmó que hay posibilidad de lograr un acuerdo sobre la seguridad. Mientras que el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky le pidió a quienes han abandonado a su país que regresen, justo el mismo día que Estados Unidos clausuró su embajada en Kiev para mover sus operaciones a la ciudad de Leópolis, más cerca a Polonia. Por su parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se mostró preocupado por lo que llamó la especulación. Estoy profundamente preocupado por el aumento de las tensiones y el aumento de la especulación sobre un posible conflicto militar en Europa. El precio es sufrimiento humano, destrucción y daño a la seguridad europea y mundial. Es demasiado alto para contemplarlo. Abandonar la diplomacia por la confrontación no es cruzar una línea, es lanzarse al precipicio. En resumen, mi llamado es este: no fracasar la causa de la paz. Otra de las movidas diplomáticas para intentar desescalar las tensiones entre Rusia y Occidente fue la visita del canciller alemán Olaf Scholz a Kiev. Allí se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y adoptó un tono más fuerte contra el Kremlin, advirtiéndole que cualquier agresión tendría graves consecuencias. Scholz viajará mañana a Rusia para avanzar en la diplomacia. Un desfile de diplomáticos con el característico apretón de manos que busca evitar lo peor. Olaf Scholz es el último líder europeo en dirigirse tanto a Ucrania como Rusia, en un intento de calmar las tensiones. Poco después de aterrizar en Kiev, el canciller alemán reiteró su apoyo a su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky y expresó a Moscú sus exigencias. Vuelvo a dejar claro aquí en Kiev que la soberanía y la integridad territorial de Ucrania no son negociables para Alemania. Por tanto, esperamos que Rusia dé pasos claros para desescalar las tensiones actuales. Scholz sigue los pasos del presidente francés Emmanuel Macron, mientras los líderes europeos se unen tras el temor a una inminente invasión de Ucrania. Rusia ha acumulado más de 130.000 soldados en la frontera del país y las fuerzas de la OTAN están preparando su respuesta a ese poderío militar, con una expedición de soldados alemanes que aterrizó en Lituania el lunes y el envío de más aviones de combate F-15 a Polonia por parte de Estados Unidos. Reino Unido también está dispuesto a aumentar sus tropas de la OTAN en Estonia, aunque el primer ministro Boris Johnson dijo que todavía espera que se pueda evitar el conflicto. Esta es una situación muy peligrosa y difícil. Estamos al borde del precipicio, pero aún hay tiempo para que el presidente Putin dé un paso atrás y lo que pedimos es que todos dialoguen. Una propuesta también se está considerando en Moscú, según una reunión televisada entre Vladimir Putin y Sergei Lavrov. El ministro de Exteriores ruso dijo que todavía hay una posibilidad de resolución diplomática con Occidente. Nuestras opciones están lejos de agotarse, pero las conversaciones no deben continuar indefinidamente. Pero en este momento, yo sugeriría que continuaremos las conversaciones y las ampliaremos. Moscú sostiene que no tiene planes de invadir Ucrania, a pesar de la preocupación internacional. Sin embargo, en lo que respecta a la diplomacia, muchos siguen temiendo que las conversaciones fracasen en un tema clave, el ingreso de Ucrania a la OTAN, al que Rusia se opone rotundamente. Ley de emergencias en Canadá. El primer ministro Justin Trudeau advirtió que durará 30 días y que se aplicará en ciertas provincias.
El mandatario invocó hoy ese poder para hacerle frente a las manifestaciones de los transportistas. La declaración le permitiría al gobierno federal desplegar al ejército, aunque todavía falta que el Parlamento apruebe la medida. Manuela Cano nos cuenta más. El gobierno federal ha invocado la ley de emergencias para completar la capacidad provincial y territorial para abordar los bloqueos y las ocupaciones. Esta decisión entra en vigor y con ella el gobierno tendrá medidas temporales especiales para garantizar la seguridad nacional durante 30 días. Una decisión con la que el primer ministro Justin Trudeau buscará hacerle frente a los bloqueos y protestas que se han presentado en el país a raíz del llamado Convoy de la Libertad. La ley de emergencia será usada para fortalecer y apoyar a las fuerzas del orden en todo nivel a lo largo del país. Es para proteger la seguridad de los canadienses, proteger los empleos y restaurar la confianza en nuestras instituciones. La ley de emergencias de 1988 ha sido pocas veces invocada en el país. Es la segunda vez que se activa en tiempos de paz. Fue el padre del mandatario, Pierre Elliott Trudeau, quien activó su versión anterior en 1970. La aplicación de la medida debe estar justificada por una situación crítica y urgente que pone en peligro las vidas, la salud o la seguridad de los canadienses y permite incluso el traslado de los militares a las calles del país. Las protestas ya hicieron eco en la provincia de Ontario. Este fin de semana recibí recomendaciones del Dr. Moore sobre un plan para reabrir nuestra economía y abandonar el sistema de pasaporte de vacunas en Ontario. A pesar de que el puente Ambassador que comunica a Canadá con su vecino ya fue despejado, los reclamos no cesan en diferentes partes del país. Inició en París el juicio contra 4 presuntos cómplices del asesinato de un sacerdote francés llamado Jacques Hamel. Hace 6 años, 2 asaltantes lo atacaron y lo degollaron mientras celebraba una misa en una pequeña localidad de Normandía. Les contamos más en este informe. Fue un ataque que conmocionó a Francia y al mundo entero. Días después de conocerse por internet, 2 asaltantes de 19 años se unieron para atacar y matar a un sacerdote de 85 años. El padre Jacques Hamel fue degollado mientras impartía una misa en su iglesia del noroeste de Francia. Los autores de los hechos ya estaban bajo sospecha y vigilancia de la policía. Uno de ellos llevaba incluso una pulsera electrónica después de que las autoridades descubrieran que intentaba viajar a Siria, pero ambos consiguieron eludir la vigilancia. Tras asesinar al sacerdote, los atacantes murieron cuando intentaban salir de la iglesia. Ahora, 6 años después, comienza en París el juicio contra 3 presuntos cómplices. Un atentado no es solo algo que ocurre en un momento dado. Está lo que ocurre antes y después. Antes de un atentado hay personas que aportan los medios que alientan el atentado. Los 3 hombres que, según los fiscales conocían el plan, son acusados por participar en una conspiración criminal terrorista. Como defensa, sus abogados aseguran que son chivos expiatorios. Un 4.º hombre será juzgado en ausencia. Se cree que Rachid Kassim murió en un ataque con drones cerca de Mosul hace 5 años y se le acusa de haber elegido el objetivo, haber aconsejado y animado a los atacantes. Es un propagandista. En Telegram lavaba el cerebro y convencía a los jóvenes franceses para que actuaran en casa. Se espera que el juicio dure 4 semanas. Por primera vez desde que es presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan visitó Emiratos Árabes Unidos, mientras que el primer ministro de Israel, Naftali Bennett, viajó a Bahrein. Ambas reuniones destacan las recientes estrategias de acercamiento que están en marcha en el Golfo, donde está cambiando el ajedrez político. Aquí les explicamos qué hay detrás de la normalización de estas relaciones, que antes eran conflictivas. El informe lo tiene Lea Uriel. Este lunes, 2 visitas oficiales hicieron historia en el Golfo. En Bahrein, el primer ministro Naftali Bennett se convirtió en el primer dirigente israelí en realizar una visita oficial en el pequeño estado, una etapa simbólica para Israel, que continúa con su objetivo de fortalecer sus lazos con algunos estados árabes. Creo que especialmente en estos tiempos tumultuosos es importante que desde esta región enviemos un mensaje de buena voluntad, de cooperación, de estar juntos frente a los desafíos comunes y de construir puentes hacia el futuro.
La normalización de las relaciones entre los dos países empezó en 2020 tras los acuerdos de Abraham negociados por Estados Unidos, desafiando décadas de consenso árabe en las que se descartaban los lazos en ausencia de una solución al conflicto palestino-israelí. Pero Bahrein y Israel comparten ahora una preocupación común por el programa nuclear de Irán. El mismo día, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan viajó a los Emiratos Árabes Unidos. La primera reunión entre los dos antiguos rivales desde hace casi 10 años. El diálogo y la cooperación entre Turquía y los Emiratos Árabes Unidos son importantes para la paz y la estabilidad de toda la región. No consideramos la seguridad y la estabilidad de todos los países hermanos de la región del Golfo como algo independiente de la nuestra. Los dos países han mantenido una relación tensa en los últimos años, ya que Abu Dhabi acusa a Ankara de apoyar el Islam político en el Medio Oriente. Pero en medio de un colapso económico, Turquía intenta ahora sanar sus relaciones, que en este caso se materializa en la firma de acuerdos estratégicos con los Emiratos Árabes Unidos en varios sectores: defensa, transporte, tecnología y economía. Así que en el Golfo las prioridades y los intereses comunes logran bajar de nuevo las cartas geopolíticas de la región. El estado de Karnataka, en el sur de India, reabrió algunas de sus escuelas, que cerró luego de las protestas de la semana pasada por las estudiantes que no podían usar hijabs ni burkas en clase. Las autoridades prohibieron las reuniones de más de 5 personas en un radio de 200 metros alrededor de las instituciones educativas, ahora que comenzaron las clases de primaria y secundaria, aunque los grados superiores y las universidades siguen cerrados. Esta decisión se produce cuando el partido del primer ministro Narendra Modi se prepara para las elecciones en estados clave. Al menos 2 personas perdieron la vida en medio de una nueva jornada de protestas contra el golpe de Estado, según denunció el Comité Central de Médicos Sudaneses. Estos hechos ocurrieron en Jartum, la capital de Sudán, en la ciudad vecina de Durman, donde las fuerzas de seguridad reprimieron las movilizaciones. Con lo ocurrido este lunes, aumenta a 81 el número de manifestantes fallecidos durante las marchas. Cada 14 de febrero se celebra el Día de San Valentín. Esta es una festividad de origen cristiano que recuerda las obras realizadas por San Valentín de Roma en relación al concepto del amor. Parejas en diferentes países aprovechan esta jornada para casarse. Sin embargo, para algunos no es más que una fecha comercial. Veamos a continuación cómo ha evolucionado esta festividad. Ya sea en campos de refugiados o en cascadas parcialmente congeladas, personas alrededor del mundo celebran cada 14 de febrero el Día de San Valentín, conocido también como el Día de los Enamorados, aunque también está relacionado con una fuente importante de ingresos. La Federación Nacional de Minoristas, la asociación de comercio minorista más grande del mundo, espera que el gasto este año alcance los 23.900 millones de dólares. Mientras que en Colombia, los exportadores de flores esperan que las ventas superen los 1.730 millones de dólares del año pasado. Este año tenemos un incremento del 35% versus el primer año de pandemia y un incremento del 25% versus el año anterior al primer año de pandemia. Marcado, ¿por qué? Porque la gente cada día hace más trabajo en oficina en todos los países a los que exportamos, y la gente quiere ver su casa bonita, entonces se ha incrementado bastante el consumo de flores. Pero no todo es dinero. En Perú, Nicaragua y Sudáfrica, varios ciudadanos aprovechan bodas masivas para consolidar su amor en este día. En Serbia realizan un concurso anual del beso más largo. Los ganadores establecieron un nuevo récord de 112 minutos. Sin embargo, San Valentín es menos popular en algunos países musulmanes como Pakistán, Malasia, Arabia Saudita e Indonesia, donde los estudiantes de un colegio musulmán protestan en contra de este día, ya que denuncian que es una celebración occidental que fomenta el sexo casual. Según la experiencia, cada día de San Valentín los adolescentes tienen sexo libre, beben alcohol. Afortunadamente, el organismo de educación gubernamental ha instado y apoyado la prohibición del Día de San Valentín. Entre tanto, en México, casi un centenar de mujeres aprovechó la víspera de esta festividad para protestar en contra de los feminicidios. Y con esta nota sobre el Día de San Valentín terminamos nuestra emisión informativa. Los invitamos a que sigan conectados con la señal de France 24, que es 24 horas. Nos vemos.